Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. El tema de hoy, como no puede ser de otra forma, comenzando el mes de septiembre, es ábrete a la palabra de Dios. Ábrete a la palabra de Dios. Enfocándonos en la segunda parte de lo que hemos leído en el Evangelio, cuando Cristo cura a este hombre sordo y tartamudo. Es la única vez que aparece esto en el Evangelio, una curación tan extraña, ¿no? Pero donde vemos cómo Jesús cura tanto con su palabra, como también utilizando medios externos que son de Él, ¿no? Usa la palabra éfata, que significa sea abierto, ábrete. También usa sus dedos, poniéndolos en los oídos de este hombre, y el agua de su propia saliva, la cual tocó la lengua de aquel hombre. Medio extraño, ¿no les parece? Pero el Señor sabe lo que hace. Mediante todas estas acciones de Jesús, su palabra, su saliva combinados, el agua, resulta ser que este hombre ahora comienza a oír y a hablar. Dice el Evangelio que incluso se desató su lengua y hablaba bien, como que si hubiera estado enrollada, ¿no? Palabra y agua de Cristo combinados para dar salud y salvación. Cristo después manda terminantemente, no se lo cuenten a nadie, no lo divulguen. Pero tanto y más lo divulgaban, diciendo, lo ha hecho todo bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y de igual manera, hoy también Cristo nos dice a nosotros, a la iglesia, éfata, iglesia, abre tus oídos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Romanos 10:17. Es un hermoso texto. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es que a través de este milagro de Jesús con el sordo mudo, nos abre el entendimiento también de cómo estamos nosotros parados por naturaleza ante Dios. ¿Cómo somos? Como decía la canción de Shakira, ¿se acuerdan? Ciego, sordo, muda. También habla de testaruda, pero es verdad. Ante Dios somos ciegos, sordos y mudos. Satanás cerró los oídos y el corazón del hombre para que oyendo no entienda y viendo no vea. El hombre es incapaz de comunicarse por sí mismo con Dios. Su lengua y corazón están trabados, endurecidos, y por esa razón siempre enseñamos que el hombre no puede acercarse a Jesús, sino que Jesús se acerca al hombre. O personas creyentes que acercan a los tartamudos y mudos y sordos frente a Cristo para que Cristo haga el milagro. Ahí está la misión de la iglesia. Presentarlos tal como son delante de Jesús, y Jesús abrirá los oídos, destrabará las lenguas y abrirá la mente y corazón para que puedan confesar: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queda entonces muy claro que el ser humano entonces no tiene libre albedrío espiritual. Y esto es algo que es importante recalcar porque nos diferencia de otras iglesias evangélicas, ¿no? De la decisión por Jesús y todo eso. Pero en verdad, siempre hemos dicho lo mismo como está en el Catecismo, en el tercer artículo. Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio. Dios, justamente en su amor, nos llama a través de su palabra, nos dice: éfata, ábrete a la palabra, para recibir de Él la fe salvadora y recibir entonces la fe en su Hijo, el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Esto es importante recalcar en el mes de septiembre, mes de la Biblia. La palabra no es solamente la Biblia.
La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y de eso da testimonio la Biblia. Porque el centro del mensaje, la predicación, apunta ¿a quién? A Jesús. Aquel que a través de su palabra nos dirá, ábrete, sea abierto, éfata. Sea abierto al perdón de Dios que logré en la cruz. Y de esta manera el gran problema del mundo y mi gran problema ante Dios es resuelto por Jesús. Mi pecado, mi condenación, mi ceguera, mi tartamudez, mis oídos llenos de cera, tapados por el diablo, son destrabados por Cristo para que pueda creer y anunciar la buena noticia de la paz de Dios con los hombres en Cristo nuestro Señor. La buena noticia recibimos por la palabra y también por la palabra visible, por así decirlo, que son el bautismo y la Santa Cena. Y ahí hay una pregunta o dos preguntas que quiero compartir. La primera es, ¿cómo hacer uso de los sacramentos? Y la segunda, ¿qué es un sacramento? Lo traemos hoy porque claramente Jesús curó a este sordomudo usando palabra y un elemento que era el agua de él. Nosotros enseñamos sobre el uso de los sacramentos, palabra y Santa Cena, bautismo y Santa Cena, que también debe intervenir la fe en la promesa, que recibe las cosas prometidas que se ofrecen en el sacramento. La promesa de Dios carece de utilidad a menos que se la reciba por la fe. Los sacramentos, ¿saben qué son? Son señales de las promesas de Dios. Por eso en el uso de los sacramentos debe estar presente la fe. Por ejemplo, si alguno participa de la Santa Cena, debe hacerlo en fe, en las palabras, dado y derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Palabras que junto con el comer y beber corporal son lo principal en la Santa Cena. Y el que cree estas palabras recibe lo que dicen, o sea, perdón de pecados, vida y salvación. Sobre la recepción de la Santa Cena. Gracias, Jessy, por esa aclaración esta mañana. Cuando ustedes participan de la Santa Cena, se acercan, pongan la mano izquierda sobre la derecha, así. Deposito la hostia y ahí agarran y comulgan, ¿sí? También pueden abrir la boca directamente. En latín se llama manducatio oralis, el comer y beber oral. Pero traten de cepillarse los dientes y también, y aunque se rían, pero esto es cierto, coloquen el paladar en posición tal que yo pueda depositar la hostia. Así. ¿Sí? Estas son pequeñeces, pero que ayudan a una buena recepción del sacramento. Por la gracia de Dios nunca me pasó que se me haya caído la copa o cosas así, pero siempre ruego a Dios una buena distribución. Queridos hermanos, esto es bueno recordar, ¿no? Para nuestra participación, en la forma de participar de la Santa Cena, ¿sí? Pero también nos habla la palabra de que esta fe que anunciaron los que vieron este milagro, que dijeron, todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír, a los ciegos ver, no es cualquier fe así en general cuando se habla de fe en la Biblia. La Biblia, cuando habla de fe trinitaria, y podríamos ir un poquito más adentro, es fe en Cristo. Y un poquito más específico, es fe en el Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Esa es la fe bíblica. Es una fe bien específica. Así que los sacramentos son ritos basados en mandamientos de Dios, a los cuales se añade una promesa de gracia. Recién recordé la promesa de la Santa Cena, pero ¿saben cuál es la promesa de gracia añadida al bautismo? El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Por esa razón sabemos que tanto la fe en el oír como la recepción del bautismo tienen el mismo efecto: salvación. Esto es bueno recalcar, porque realmente en el mundo evangélico se ha perdido de vista que el bautismo es sacramento, es mandado por Dios y tiene promesa de Dios de perdón y salvación. No es solamente agua, no es solamente simbólico, aunque sí indica nuestro ahogar diario del viejo Adán para vivir para Cristo. Sí lo indica, simboliza eso, pero antes que eso, me es dado algo por Dios. ¿Saben qué me es dado? Que Dios me recibe, que Dios me acepta, especialmente a quien quiere recibir y aceptar: a los niños. ¿Cómo es posible que haya iglesias que se llamen evangélicas y nieguen el perdón de Dios a los niños? ¿Tan lejos nos hemos apartado de la palabra? ¿Cómo es posible que todavía no comprendamos qué es la Santa Cena? ¿Cómo es posible que, teniendo la Biblia, no tengamos las reglas de interpretación más básicas? Solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola Escritura. Así que un buen uso de este mes, para concluir, es volver a la palabra, volver a una sana interpretación de la palabra y a un buen uso de la palabra y los sacramentos. Si pasamos por septiembre de esta manera, habremos aprovechado la oportunidad grande que Dios nos da de congregarnos en este mes por su gracia y su amor. Así que, querida congregación, éfata, abrámonos a la palabra de Dios. Y concluyo con un himno de Juan Hermann, un himno misional que dice así: Señor Jesús, luz y verdad, disipa la oscuridad en quien ignora tu amor, concédele la salvación. Señor, tu gracia quieras dar a los perdidos en error, también quien anda en vanidad y el que cayó en tentación. Tu voz el sordo logre oír y el mudo vuelva a cantar. Confiesen la verdad y así al débil ánimo darán. También el ciego pueda ver y el apartado mire a ti. Y congregados por la fe, saber y gracia crezcan, sí. Pues el pastor rebaño dejó y a su oveja él halló. La trajo alegre al redil, así es su amor y es para ti. Amén.